¿Te imaginas que en el día más feliz de tu vida, tu esposo de 30 años te diga públicamente, delante de 200 invitados, se acabó para nosotros, encontré a alguien nuevo? Eso fue exactamente lo que le pasó a Elena. En el día de la boda de su hija, su mundo se derrumbó por completo. Pero lo que pasó después va a sorprenderte y tal vez hasta inspirarte. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este vídeo? Me encanta conocer gente de toda Latinoamérica. Y si aún no te suscribiste al canal, dale a ese botón rojo aquí abajo, es gratis y me ayudas muchísimo. El día que había soñado durante años finalmente llegó. Mi hija Isabel lucía radiante en su vestido de novia, como una princesa de cuento de hadas. Habíamos pasado meses planificando cada detalle, las flores, la música, el menú, los invitados. Todo tenía que ser perfecto para mi pequeña, que ya no era tan pequeña. A los 28 años, había encontrado al amor de su vida en Miguel, un joven médico que la adoraba tanto como nosotros. La ceremonia fue hermosa. Cuando el sacerdote pronunció las palabras, hasta que la muerte los separe, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Recordé mi propia boda, hace 30 años, cuando Roberto y yo éramos jóvenes y estábamos llenos de sueños. Él lucía tan elegante ese día con su smoking negro, el mismo que había decidido usar para la boda de nuestra hija. Para que sea especial, me había dicho con esa sonrisa que me enamoró desde el primer día. La recepción comenzó con alegría desbordante. Los invitados bailaron, rieron y brindaron por los novios. Yo flotaba entre las mesas, asegurándome de que todo estuviera perfecto, recibiendo felicitaciones de familiares y amigos. ¡Qué hermosa boda, Elena!, me decían. Isabel se ve radiante, comentaban otros. Mi corazón se hinchaba de orgullo y felicidad. Este era el momento culminante de mi vida como madre. Roberto parecía distante durante la celebración, pero pensé que era el estrés de la organización y la emoción de ver a nuestra hija casarse. Llevábamos varios meses teniendo pequeñas discusiones sobre gastos y decisiones, pero nada fuera de lo normal. O al menos eso creía yo. Cuando lo veía hablando con otros invitados, sonreía y bromeaba como siempre, pero cuando nuestras miradas se encontraban, había algo diferente en sus ojos, algo que no podía descifrar pero que me inquietaba sin saber por qué. La noche avanzaba perfectamente hasta que llegó el momento de los discursos. El padre de Miguel habló primero, después mi hermano dijo unas palabras emotivas, e Isabel y Miguel agradecieron a todos los presentes. Cuando Roberto se levantó para hablar, pensé que sería el broche de oro perfecto para una velada mágica. Nunca imaginé que sus palabras cambiarían mi vida para siempre. Roberto se acercó al micrófono con paso firme, pero algo en su postura me hizo sentir un escalofrío. Su expresión era seria, más de lo que esperaría en un momento tan alegre. Los invitados se callaron expectantes, listos para escuchar las palabras del padre de la novia. Yo sonreí desde mi mesa, orgullosa de mi esposo, esperando que dijera algo hermoso sobre nuestra hija y este día tan especial. Queridos familiares y amigos, comenzó Roberto con voz clara. Este es un día muy importante para nuestra familia. Ver a Isabel tan feliz, tan radiante, me llena de alegría como padre. Hasta ahí todo parecía normal, incluso hermoso. Pero entonces su tono cambió, se volvió más personal, más íntimo de lo que esperaba para un discurso público. Sin embargo, continuó, los momentos importantes de la vida también nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias decisiones y el camino que hemos recorrido. Mi sonrisa comenzó a desvanecerse. Había algo en su tono que no me gustaba, algo que me hacía sentir expuesta, vulnerable ante todos esos ojos que nos miraban. Roberto me miró directamente entonces, y en sus ojos vi una determinación fría que me heló la sangre. Elena, dijo mi nombre al micrófono, y todo el salón se volvió hacia mí. Hemos compartido 30 años juntos, hemos criado a 2 hijos maravillosos, hemos construido una vida. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Pero hoy, en este día tan especial para Isabel, necesito ser honesto contigo y conmigo mismo. Las palabras salían de su boca como cuchillos afilados. He encontrado a alguien más, alguien que me hace sentir vivo otra vez.
Elena, se acabó para nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 invitados nos miraban en shock total, y yo sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. El mundo se detuvo completamente en ese momento. El resto del discurso se difuminó en un zumbido lejano. Podía ver los labios de Roberto moviéndose, pero las palabras no llegaban a mi cerebro. Era como si estuviera bajo el agua, viendo todo a través de un cristal empañado. Mi cuerpo se había convertido en plomo, pesado e inmóvil, mientras mi mente trataba desesperadamente de procesar lo que acababa de escuchar. Los rostros a mi alrededor se convirtieron en una masa borrosa de expresiones horrorizadas. Algunos invitados tenían las bocas abiertas del asombro, otros desviaban la mirada incómodos, y unos pocos murmuraban entre ellos con expresiones de indignación. Mi hermana María se levantó de su silla y se acercó a mí, pero yo no podía moverme, no podía responder, no podía hacer nada excepto permanecer sentada mientras mi mundo se desmoronaba públicamente. Isabel. Mi pobre Isabel. Mi mirada buscó desesperadamente a mi hija entre la multitud y la encontré de pie junto a Miguel, con su hermoso vestido de novia, las lágrimas corriendo por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. Sus ojos me buscaron con una mezcla de dolor, confusión y furia que jamás había visto en ella. En el día más importante de su vida, su padre había decidido destruir no solo mi matrimonio, sino también arruinar su boda perfecta. Miguel tenía el brazo protectoramente alrededor de Isabel, susurrándole algo al oído mientras miraba a Roberto con una expresión de incredulidad y disgusto. Los padres de Miguel parecían completamente desconcertados, sin saber qué hacer o decir en una situación tan surreal. Los músicos habían dejado de tocar, los meseros se habían detenido en sus tareas, y hasta los niños pequeños parecían sentir la tensión en el ambiente. Roberto finalmente terminó su discurso y se alejó del micrófono. El silencio sepulcral que siguió fue roto solo por los sollozos contenidos de algunas mujeres entre los invitados y el sonido de sillas moviéndose mientras algunas personas comenzaban a levantarse, sin saber si quedarse o irse. Yo seguía paralizada, sintiendo como si estuviera viviendo la peor pesadilla de mi vida, esperando despertar en cualquier momento. De alguna manera, mis piernas encontraron la fuerza para sostenerme. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo todas las miradas clavadas en mí como dagas. Mi hermana María llegó a mi lado y me tomó del brazo, susurrando, «Elena, vamos de aquí ahora mismo». Pero yo no podía irme. No podía abandonar a mi hija en su día de bodas, sin importar lo que su padre acabara de hacer. Caminé hacia Isabel con pasos vacilantes, cada uno requiriendo un esfuerzo sobrehumano. Los invitados se apartaban a mi paso, como si mi dolor fuera contagioso. Cuando llegué hasta ella, mi hermosa hija se desplomó en mis brazos, sollozando. «Mamá, lo siento tanto», murmuró contra mi hombro. «Mi boda está arruinada, todo está arruinado». «No, mi amor», logré susurrar, aunque mi voz sonaba ronca y quebrada. «Tú no tienes la culpa de nada. Este es tu día perfecto con Miguel». Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que la magia se había roto irremediablemente. No había forma de reparar lo que Roberto había destrozado con su cruel revelación pública. Miguel se acercó y rodeó a ambas con sus brazos. «Señora Elena», dijo con voz temblorosa pero firme, «Isabel y yo estamos con usted. Lo que hizo Roberto es imperdonable». Su apoyo me dio un poco de fuerza, recordándome que no estaba completamente sola en esto. Al menos mi hija tenía un buen hombre que la protegería y la amaría como se merece. Roberto se había acercado, manteniéndose a unos metros de distancia. Su expresión ahora mostraba algo que podría haber sido arrepentimiento, pero era demasiado tarde. «Elena, comenzó a decir, pero mi hermana María se interpuso entre nosotros como una leona protegiendo a su cachorro. «No te atrevas», le gritó. «Ya has hecho suficiente daño por una vida». La confrontación atrajo más miradas, y sentí que me ahogaba en la atención no deseada de todos esos ojos. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad caótica. Los padres de Miguel, personas maravillosas y discretas, comenzaron a organizar silenciosamente a los invitados, sugiriendo que tal vez era momento de que la celebración llegara a su fin.
Algunos familiares cercanos se acercaron a ofrecerme palabras de apoyo, pero yo apenas podía procesar lo que decían. Mi mente seguía repitiendo las palabras de Roberto como un disco rayado: se acabó para nosotros. He encontrado a alguien nuevo. Isabel, mi valiente Isabel, logró recomponerse lo suficiente para dirigirse a los invitados. Con la voz quebrada pero decidida, tomó el micrófono que su padre había abandonado. Queridos familiares y amigos, dijo, limpiándose las lágrimas con el pañuelo que Miguel le ofreció. Gracias por acompañarnos en este día tan importante. Lamentamos profundamente lo que acaba de ocurrir. Por favor, sepan que los amamos y agradecemos su presencia. La dignidad de mi hija en ese momento me partió el corazón, pero también me llenó de orgullo. A pesar del dolor y la humillación, ella estaba mostrando una clase y una fortaleza que yo no sabía si tendría en su lugar. Miguel la apoyó completamente, agregando unas palabras de agradecimiento y pidiendo comprensión para la familia en este momento difícil. Lentamente, los invitados comenzaron a despedirse. Algunos se acercaron a darme abrazos de apoyo, otros ampliamente me tocaron el hombro con compasión, y unos pocos evitaron mi mirada por completo, probablemente sintiéndose incómodos por haber presenciado algo tan privado e íntimo. Mi hermana no se separó de mi lado ni un momento, siendo mi ancla en medio de la tormenta. Roberto intentó acercarse nuevamente, pero esta vez fue Miguel quien se interpuso. Señor, creo que ya ha hecho suficiente por hoy, le dijo con respeto pero firmeza. Le sugiero que se retire y nos deje manejar esta situación. Roberto miró a su hija, luego a mí, y finalmente asintió con la cabeza antes de alejarse hacia la salida. Ver su figura desaparecer entre la multitud me hizo sentir como si estuviera viendo el final de una era, el cierre definitivo de 30 años de mi vida. Cuando el salón finalmente se vació, quedamos solo la familia más cercana, Isabel, Miguel, mis hermanos, los padres de Miguel y yo. El contraste entre el silencio actual y la alegría bulliciosa de horas anteriores era desgarrador. Los restos de la celebración estaban por todas partes, copas medio vacías, platos con comida sin terminar, las flores que había elegido cuidadosamente, todo testimonio de lo que debería haber sido una noche perfecta. Me senté en una de las sillas, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Isabel se acercó y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Mamá, ¿qué vamos a hacer?, preguntó con voz pequeña. Era extraño escuchar esa pregunta de mi hija adulta, recién casada, como si hubiera vuelto a ser la niña pequeña que corría hacia mí cuando tenía pesadillas. No lo sé, mi amor, respondí honestamente. Todavía no puedo creer que esto haya pasado. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de otra persona. Pero lo que sí sé es que tú acabas de casarte con un hombre maravilloso, y eso es lo único que importa ahora. No voy a permitir que las acciones de tu padre ensombrezcan tu felicidad. Miguel se unió a nuestra conversación, sentándose junto a Isabel. Señora Elena, Isabel y yo queremos que sepa que la consideramos parte de nuestra familia, pase lo que pase. Usted siempre tendrá un lugar con nosotros. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este joven, que acababa de ver su boda convertirse en un espectáculo público, estaba pensando en mi bienestar. Mi hermana María se acercó con una taza de té caliente. Elena, tienes que venir a casa conmigo esta noche. No puedes regresar a esa casa, no después de lo que pasó. Tenía razón, por supuesto. La idea de volver a la casa que había compartido con Roberto durante tantos años, de dormir en la cama donde habíamos hecho planes y compartido sueños, se me hacía insoportable. Necesitaba tiempo para procesar, para entender, para decidir qué hacer con los pedazos de mi vida que quedaban. Esa noche en casa de María fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta mirando el techo, reviviendo cada momento de los últimos meses, buscando señales que debería haber visto. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cuándo había comenzado Roberto su aventura? ¿Quién era esta mujer que lo hacía sentirse vivo otra vez? Las preguntas me torturaban sin piedad. Recordé las noches que Roberto llegaba tarde del trabajo, diciendo que tenía reuniones importantes. Recordé los fines de semana que pasaba, jugando golf con los amigos, y regresaba sin olor a césped pero con el cabello perfectamente peinado.
Recordé cómo había comenzado a vestirse diferente, más joven, con camisas que yo no le había visto comprar. Todas las piezas del rompecabezas estaban ahí, pero yo había elegido no verlas. Lo más doloroso era recordar las conversaciones que habíamos tenido sobre el futuro, sobre los viajes que haríamos cuando nos jubiláramos, sobre cómo disfrutaríamos ser abuelos algún día. Mientras él planeaba conmigo esos sueños, ya había decidido que no los viviríamos juntos. La traición no era solo romántica, era una traición a toda nuestra historia compartida, a todos nuestros planes, a la confianza que había depositado en él durante 3 décadas. María entró a la habitación de huéspedes alrededor de las 3 de la mañana, encontrándome llorando silenciosamente. Se sentó en el borde de la cama y me abrazó como cuando éramos niñas y yo tenía pesadillas. Elena, sé que duele, murmuró. Sé que sientes que tu vida se acabó. Pero tienes 52 años, tienes toda una vida por delante. Roberto puede haberse ido, pero tú sigues aquí, sigues siendo la mujer fuerte que conozco. Sus palabras me consolaron un poco, pero también me aterrorizaron. 52 años. Había pasado más de la mitad de mi vida adulta con Roberto. No sabía quién era Elena sin Roberto. No sabía cómo ser una mujer soltera, divorciada, a mi edad. No sabía cómo reconstruir una vida que se había definido durante tanto tiempo por ser esposa, madre, parte de una pareja. La libertad que María mencionaba se sentía más como un abismo aterrador que como una oportunidad. Un mes después de la boda, decidí regresar a la casa. No porque quisiera reconciliarme con Roberto, esa posibilidad había muerto para siempre en el momento de su discurso, sino porque era mi hogar también, y no iba a permitir que sus decisiones me convirtieran en una refugiada en mi propia vida. Isabel me había ofrecido quedarme con ella y Miguel, pero los recién casados necesitaban su espacio. La casa se sentía diferente, más silenciosa pero también más mía. Comencé a hacer pequeños cambios, moví los muebles, cambié las cortinas de la sala, planté flores nuevas en el jardín. Cada cambio era una pequeña declaración de independencia, una forma de reclamar el espacio y hacerlo mío otra vez. Ya no era la casa de Roberto y Elena, era la casa de Elena. Los vecinos reaccionaron de maneras variadas. Algunos, como Carmen de la casa de al lado, fueron increíblemente solidarios, trayéndome comida y ofreciéndose a ayudar con cualquier cosa que necesitara. Otros evitaban el contacto visual cuando me veían en el jardín, probablemente sintiéndose incómodos por conocer detalles tan íntimos de mi vida privada. Unos pocos, sorprendentemente, me confesaron que habían visto a Roberto con alguien en diferentes lugares, pero no habían sabido cómo decirme. Isabel venía a visitarme casi todos los días, y gradualmente comenzamos a sanar juntas. Hablábamos de todo excepto de Roberto, como si hubiéramos acordado tácitamente que él ya no era un tema relevante en nuestras vidas. Ella me contaba sobre su vida de casada, sobre los planes que tenía con Miguel, sobre el trabajo. Yo le hablaba de los pequeños proyectos que había comenzado en la casa, de los libros que estaba leyendo, de las clases de pintura que había decidido tomar. Porque había decidido que si iba a reconstruir mi vida, lo haría completamente. No iba a ser una víctima para siempre. Roberto me había quitado mi matrimonio, mi seguridad, mi confianza, pero no iba a permitir que me quitara mi futuro. A los 52 años, tenía tiempo para descubrir quién era Elena sin Roberto, para explorar sueños que había pospuesto, para crear una nueva versión de mí misma. Las clases de pintura resultaron ser una revelación. Nunca había tenido tiempo para el arte cuando estaba ocupada siendo esposa y madre perfecta. Ahora, con un caballete frente a mí y un pincel en la mano, descubrí que tenía una vena creativa que había estado dormida durante décadas. Mi primera pintura fue terrible, por supuesto, pero había algo liberador en crear algo desde cero, en tomar decisiones puramente basadas en lo que yo quería, no en lo que otros esperaban de mí. La maestra, una mujer de 60 años llamada Rosa que había comenzado a pintar después de enviudar, se convirtió en una mentora inesperada. El arte nos enseña que nunca es demasiado tarde para comenzar algo nuevo, me dijo un día mientras observaba mi tercera pintura, un paisaje torpe pero lleno de colores vibrantes. Cada lienzo en blanco es una nueva oportunidad. También me uní a un grupo de apoyo para mujeres divorciadas que se reunía en la biblioteca local.
Al principio me resistí, no quería ser categorizada como una mujer divorciada, pero Isabel me convenció de ir al menos una vez. Fue ahí donde conocí a mujeres como yo, que habían visto sus vidas cambiar dramáticamente y estaban aprendiendo a navegar esta nueva realidad. Había historias similares a la mía. Esperanza, cuyo esposo la había dejado por su secretaria después de 25 años, Patricia, que había descubierto la aventura de su marido a través de mensajes de texto en su teléfono, Luz, que había sido abandonada justo después de que sus hijos se graduaran de la universidad. Pero también había historias de renacimiento, mujeres que habían vuelto a estudiar, que habían comenzado negocios propios, que habían viajado solas por primera vez en sus vidas, que incluso habían encontrado nuevas parejas. Escuchar esas historias me dio esperanza. No era la única mujer de mi edad que tenía que reinventarse. No era la única que se sentía aterrorizada, pero también, extrañamente, emocionada por las posibilidades que se abrían ante ella. El grupo se convirtió en mi red de apoyo, un lugar donde podía ser honesta sobre mis miedos sin ser juzgada, donde podía celebrar pequeñas victorias que otras personas podrían no entender. El proceso de divorcio avanzaba lentamente pero sin complicaciones mayores. Roberto cumplió su palabra sobre la división de bienes, siendo incluso más generoso de lo que exigía la ley. Cuando mi abogado me lo comentó, sentí una mezcla de gratitud y amargura. Su generosidad financiera no podía compensar el daño emocional que había causado, pero al menos me daba seguridad económica para construir mi nueva vida. El día que firmé los papeles del divorcio fue extrañamente anticlimático. Había imaginado que sería más dramático, más final, pero fue simplemente otra reunión en la oficina del abogado. Roberto estuvo presente, por supuesto, pero apenas intercambiamos palabras más allá de los saludos formales. Se veía mayor, más cansado, y por un momento me pregunté si realmente estaba más feliz con su nueva vida. Pero esa curiosidad duró solo un instante. Ya no era mi responsabilidad preocuparme por la felicidad de Roberto. Durante 30 años, había centrado gran parte de mi energía en asegurarme de que él estuviera cómodo, contento, satisfecho. Ahora toda esa energía podía dirigirla hacia mí misma, hacia descubrir que me hacía feliz a mí. Una de las primeras cosas que hice después del divorcio fue planear un viaje. Siempre había querido visitar Italia, pero Roberto prefería destinos más prácticos. Isabel pensó que era una idea maravillosa y me ayudó a planear un recorrido de 2 semanas por Roma, Florencia y Venecia. Mamá, me dijo mientras revisábamos guías de viaje, vas a ser una de esas mujeres elegantes que ves en las películas, tomando vino en una terraza con vista al Mediterráneo. La imagen me hizo sonreír. Tal vez podría ser esa mujer. Tal vez podría ser muchas mujeres diferentes que nunca había tenido la oportunidad de ser cuando mi identidad estaba tan estrechamente ligada a ser la esposa de Roberto. La idea era aterradora pero también emocionante. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la anticipación, a la esperanza de que lo mejor de mi vida no había quedado atrás. El viaje a Italia fue transformador. Caminar sola por las calles de Roma, admirar el arte en los museos de Florencia, navegar por los canales de Venecia, todo sin tener que consultar con nadie, sin tener que adaptar mi ritmo al de otra persona, me dio una sensación de libertad que no había experimentado desde mi juventud. Me sentí como una exploradora descubriendo un mundo nuevo, excepto que el mundo que estaba descubriendo era yo misma. En Roma, me senté en la terraza de un pequeño café cerca del Panteón y escribí postales a Isabel y a mi hermana. Estoy aprendiendo que la soledad y estar sola son cosas muy diferentes, escribí. La soledad duele, pero estar sola puede ser liberador. Era una distinción que había comenzado a entender en los últimos meses, la diferencia entre sentirse abandonada y elegir la independencia. Conocí a otros viajeros, incluyendo a otras mujeres de mi edad que también viajaban solas. Hubo una en particular, una profesora jubilada de Canadá llamada Margaret, que se convirtió en mi compañera ocasional de cenas y visitas a museos. Dejé a mi marido hace 5 años, me confió una noche mientras cenábamos cerca del Puente Vecchio en Florencia. Fue la decisión más difícil y la mejor de mi vida. Ahora viajo 6 meses al año. Estoy viviendo la vida que siempre quise pero nunca me atreví a imaginar. Su historia me inspiró. Margaret no había sido abandonada como yo,
había tomado la decisión activa de irse. Pero el resultado era similar, había tenido que reconstruir su identidad y había encontrado una versión de sí misma que la hacía más feliz. La diferencia, me explicó, es que ahora tomo decisiones basadas en lo que yo quiero, no en lo que otros esperan de mí o en lo que se supone que debería querer. Regresé a casa con una nueva perspectiva y con planes. Había decidido vender la casa grande y comprar algo más pequeño, más manejable, que fuera completamente mío desde el principio. También había decidido volver a estudiar, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo. Tal vez literatura, tal vez historia del arte. Lo importante era que sería mi elección, mi tiempo, mi futuro. La venta de la casa fue más emocional de lo que esperaba. Al empacar las últimas cajas, encontré cartas de amor que Roberto me había escrito durante nuestro noviazgo, fotografías de vacaciones familiares, recuerdos de momentos que habían sido genuinamente felices. Por un momento, me permití llorar por lo que había perdido, no solo el matrimonio sino también la inocencia de creer que el amor verdadero era para siempre. Pero también encontré tesoros que había olvidado, poemas que había escrito en la universidad, bocetos que había hecho cuando Isabel era pequeña, cartas de felicitación por pequeños logros que Roberto nunca había valorado completamente. Era como redescubrir partes de mí misma que había guardado en cajas durante años, esperando el momento adecuado para sacarlas. Tal vez ese momento había llegado. Mi nueva casa era un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, cerca de la biblioteca, de los museos, de los cafés donde se reunía mi grupo de apoyo. Por primera vez en décadas, no tenía jardín que mantener, habitaciones que limpiar para impresionar a invitados, espacios que justificar ante alguien más. Era un espacio pequeño pero completamente mío, decorado según mis gustos sin compromiso alguno. Isabel me ayudó con la mudanza, y mientras colocábamos mis pinturas en las paredes, comentó, «Mamá, te ves diferente. Más, no sé cómo explicarlo. Más tú misma». Tenía razón. Los meses de terapia, el grupo de apoyo, el viaje a Italia, la independencia gradual, todo había contribuido a que emergiera una versión de mí que había estado dormida durante años. Miguel también notó el cambio. «Señora Elena», me dijo durante una cena en mi nuevo apartamento, «usted está floreciendo». Su comentario me conmovió porque era exactamente como me sentía, como una planta que había estado en una maceta demasiado pequeña durante años y finalmente había sido trasplantada a un jardín donde podía extender sus raíces y crecer libremente. Un año después de la boda de Isabel, decidí hacer algo que nunca había imaginado, organizar una cena para celebrar mi primer aniversario de independencia. La idea había surgido durante una sesión del grupo de apoyo, cuando Rosa mencionó que celebraba cada año el día que había decidido cambiar su vida. Invité a las personas que habían sido fundamentales en mi proceso de sanación, Isabel y Miguel, mi hermana María, las mujeres de mi grupo de apoyo, Rosa mi maestra de pintura, y algunos vecinos que se habían convertido en amigos verdaderos. Era una celebración extraña, lo admito, pero sentía que era importante marcar el momento, reconocer cuánto había crecido y cambiado. Mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, reflexioné sobre todo lo que había acontecido. El dolor de aquella noche terrible en la boda se había transformado en algo diferente. No había desaparecido completamente, todavía había momentos de tristeza, especialmente en fechas importantes como aniversarios que ya no celebraríamos, pero ya no me definía. Era parte de mi historia, pero no el final de mi historia. Durante la cena, Isabel se levantó para hacer un brindis. «Por mi madre», dijo, alzando su copa, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para reinventarse, que la fortaleza no significa no caerse, sino levantarse cada vez que caemos. Sus palabras me llenaron de emoción, pero también de orgullo. Si mi experiencia podía inspirar a mi hija a ser más valiente en su propia vida, entonces algo bueno había salido de todo ese dolor. «María, mi hermana leal», añadió, «Elena siempre fue la fuerte de la familia, pero este año demostró que es aún más fuerte de lo que imaginábamos. No solo sobrevivió a una traición terrible, sino que la transformó en una oportunidad para florecer». El grupo brindó, y yo sentí una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Era la calidez de ser vista, valorada y celebrada por quienes realmente me conocían. Ahora,
mientras escribo estas líneas 2 años después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, puedo decir con honestidad que Roberto me hizo un favor, aunque de la manera más cruel posible. Su traición me obligó a descubrir quién era Elena más allá de ser esposa y madre, me empujó hacia una independencia que nunca habría buscado por mi cuenta, me llevó a explorar partes de mí misma que había mantenido dormidas durante décadas. ¿Habría preferido que nuestro matrimonio hubiera terminado de manera diferente? Por supuesto. ¿Habría elegido pasar por la humillación pública, el dolor, la incertidumbre? Jamás. Pero no puedo negar que la mujer que soy hoy es más completa, más auténtica, más viva que la mujer que era hace 2 años. Es una verdad compleja y a veces dolorosa, pero es mi verdad. He comenzado estudios en historia del arte, algo que siempre me había fascinado pero que nunca había perseguido seriamente. Mis pinturas han mejorado considerablemente, e incluso he vendido algunas en una galería local. Tengo planes de viajar a Grecia el próximo año, esta vez con Margaret, mi amiga canadiense, quien se ha convertido en una compañera de aventuras maravillosa. Isabel está esperando su primer hijo, y la idea de ser abuela me llena de una alegría nueva y diferente. Será mi oportunidad de amar incondicionalmente sin las responsabilidades y presiones de la maternidad primaria. Miguel y ella me han dicho que quieren que sea muy presente en la vida del bebé, y eso me emociona enormemente. En cuanto a Roberto, ocasionalmente escucho noticias de él a través de conocidos mutuos. Aparentemente, su nueva relación no resultó ser lo que esperaba. Según me contó Carmen, la vecina, lo vio hace unos meses en el supermercado y se veía, cansado y arrepentido. No siento satisfacción particular por esto, pero tampoco compasión. Su vida ya no es mi responsabilidad ni mi preocupación. A veces me pregunto qué habría pasado si Roberto hubiera hablado conmigo privadamente, si hubiera sido honesto sobre su infelicidad antes de llegar al punto de la traición. Tal vez habríamos podido trabajar en nuestros problemas, tal vez habríamos decidido separarnos amigablemente, tal vez habríamos redescubierto nuestra conexión. Pero esas son especulaciones inútiles ahora. Lo que sí sé es que aquella noche terrible en la boda de mi hija, cuando sentí que mi mundo se acababa, fue en realidad el comienzo de una nueva vida. Una vida que es completamente mía, con decisiones que tomo basadas en mis propios deseos y sueños, con relaciones que elijo mantener porque me enriquecen, no porque las circunstancias me las imponen. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, que la independencia no es soledad, que comenzar de nuevo no es fracaso. A los 54 años, me siento más joven y más libre que a los 30. Roberto quería sentirse, vivo otra vez, con otra mujer. Irónicamente, su partida me permitió a mí sentirme viva otra vez conmigo misma. Esta es mi historia de pérdida y renacimiento, de traición y autodescubrimiento, de un final que se convirtió en un nuevo comienzo. No es la historia que pensé que estaría contando a mi edad, pero es mi historia, y finalmente puedo decir que estoy orgullosa de la mujer que se refleja en estas páginas.